en Radio Resultados. Enfrentamiento entre trabajadores y antimotines en la refinería de Dos Bocas. Hay detenidos. Coinciden Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en que el candidato de Morena para 2024 se decida mediante encuesta. López Obrador anuncia que la refinería Dos Bocas se llamará Olmeca. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la refinería que se construye en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, llevará por nombre Olmeca como homenaje a la cultura madre. La vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre. El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas a no dejarse manipular por dirigentes sindicales. Y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. Que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. El mandatario mexicano dio a conocer que ya se puede ingresar a Estados Unidos con dosis de vacunas aplicadas no elaboradas por ese país. Ya Estados Unidos aceptó que pueden ingresar vacunados con dosis aplicadas de vacunas no elaboradas por ellos. Que antes nada más decían Pfizer, Moderna, Johnson, ya aceptaron AstraZeneca, ya aceptaron otras vacunas. Y tomaron una decisión que yo celebro, una buena decisión, que van a permitir la entrada a quienes estén vacunados con las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y ante los conflictos con la familia Jenkins y la fundación de la Universidad de las Américas Puebla, el presidente recomienda que la gente mayor deje su testamento para evitar problemas. Por eso una recomendación es que la gente mayor que deje su testamento de lo mucho, de lo poco que tenga y que no esté pensando que no va a haber problema, que piense que sí va a haber problema o que sí puede haber problema, porque el dinero es una tentación. Hay casos bochornosos. Andrés Manuel López Obrador señaló que existe un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir la vacuna Abdala contra COVID-19. Hay un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir vacunas en Cuba. Nada más que todavía no se ha podido concretar, pero sí tenemos una relación de cooperación, sobre todo en el campo médico. Y respecto al conflicto laboral en la compañía Aeromar, el presidente López Obrador señaló que el gobierno federal se encuentra en la mejor disponibilidad de ayudar a los empresarios de aerolíneas para que no cierren, siempre y cuando incorporen a los trabajadores en esquemas de cooperativas. Entonces yo le comentaba que si buscaban empresarios y que avalaran con los dueños de Aeromar, los señores Katz, y que se lograra que los trabajadores participaran, pilotos, trabajadores administrativos, todos, como socios, que nosotros ayudaríamos, buscaríamos la forma de ayudar. Nacional. Trabajadores de la empresa Icaflour, que laboran en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, se enfrentaron este miércoles con elementos antimotines que les impidieron ingresar a la obra, luego de que el martes se declararon en paro. Videos que circulan en redes sociales muestran a integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrojando gases lacrimógenos a trabajadores. Ante esto, la diputada de Morena, Susana Prieto, exhortó a Rocío Nale, secretaria de Energía, a que revise las condiciones en las que prestan sus servicios los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, ya que argumentó que la empresa Icaflour los obliga a trabajar en condiciones inhumanas.
Por su parte, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, señaló que el gobierno federal no está por la represión ni por el uso de la fuerza pública contra la gente. Lamentó el incidente de Dos Bocas y señaló que se generó por una disputa sindical, no es con la empresa, sino entre sindicatos, mientras que la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que un grupo de entre 10 y 12 personas no identificadas son las que provocaron enfrentamientos entre trabajadores, autoridades y el sindicato de Icaflour en la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco, y agregó que 3 personas fueron detenidas tras el enfrentamiento. A través de la Comisión de Derechos de las Niñas y la Adolescencia que preside la senadora panista Josefina Vázquez Mota, el Senado de la República hará un exhorto al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, construya un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad ocasionada por la pandemia de COVID-19, con el objetivo de conocer con certeza el número de menores que enfrentan esa situación y estar en condiciones de generar políticas públicas para garantizar su desarrollo integral. Jorge Arganis, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que la toma de casetas dejó de ser usada como protesta social, pues ahora la realiza la delincuencia organizada. Al comparecer por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario comentó que en 2020 las pérdidas por las tomas de casetas ascendieron a 4.121 millones de pesos. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que respetará y participará en el método que la dirigencia nacional de Morena elige para determinar a su abanderado presidencial rumbo a 2024 y manifestó que será por Morena la única vía por la que buscará ser candidato presidencial, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que también que la selección del o la candidata de dicho partido debe darse a través de una encuesta, tal como lo sugirió el presidente López Obrador este martes. Economía. De acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta agosto pasado en México había 28.176.532 tarjetas de crédito en circulación, es decir, 532.051 más respecto a la cifra reportada en el mismo mes de 2020. De acuerdo con los datos, en el octavo mes del año se detuvo la cancelación de tarjetas de crédito y los bancos están a punto de retomar el ritmo de colocación que se tenía antes de la crisis por la pandemia de COVID-19. Tan solo entre enero y agosto, los bancos que operan en México han colocado más de 640,000 tarjetas de crédito nuevas, mientras en ese mismo periodo, pero del año pasado, los usuarios de la banca habían cancelado más de 1,5 millones de plásticos. Clima. De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, Pamela incrementó la fuerza de sus vientos y es nuevamente huracán categoría 1. Tocó tierra en las inmediaciones del municipio de San Ignacio, Sinaloa, registrando vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de 15 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 22 kilómetros por hora. Pero de acuerdo con el informe de Conagua, Pamela volvió a degradarse a tormenta tropical. Por otra parte, el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con una línea seca en Coahuila, generando chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otro lado, la onda tropical número 36 se extenderá al sur de Guerrero y mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el sur del territorio. Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el amparo concedido en enero del año pasado a la empresa Sky Alert de México en contra de la prohibición para que particulares puedan operar un sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México sin autorización del gobierno capitalino. Esta limitación se establece en el artículo 76 del reglamento de la Ley Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil y fue impugnada vía amparo por Sky Alert, quien apuntó que la norma prácticamente establecía un monopolio. El Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa aceptó desde hace 2 años a trámite el amparo y falló a favor de Sky Alert, lo que le ha permitido seguir funcionando. Información de los estados. En Cajeme, Sonora, un padre de familia asesinó al juez y posteriormente se suicidó en el interior de los juzgados de lo familiar del Poder Judicial del Estado, después de ser notificado que perdió la custodia de sus hijos. La Fiscalía del Estado de Sonora informó que trabaja para esclarecer los hechos ocurridos en el lugar y confirmó que el móvil del tiroteo fue derivado del litigio, además de que ambas personas mantenían un parentesco familiar. La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como con miembros del gabinete, y a su salida dijo que será prioridad en su gestión terminar la venta de mujeres menores de edad en el estado de Guerrero. Señaló que no hay pretextos escudados en usos y costumbres si hay violación a los derechos de las mujeres, por lo que en cuanto tome posesión atenderá directamente este tema.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, convocó a estudiantes y maestros de escuelas públicas a retomar las clases presenciales y así frenar el rezago educativo que enfrenta la entidad. Este miércoles el mandatario habló del retorno a clases ante la comunidad de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, donde entregó un nuevo edificio que beneficia a más de 700 estudiantes. Del Mazo explicó que el rezago educativo es un reto que se agravó a causa de la pandemia, ya que muchos alumnos abandonaron sus estudios por múltiples razones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que la próxima semana el estado recibirá alrededor de 1.5 millones de vacunas contra COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer. A través de un comunicado, el gobierno del estado confirmó que llegarán 400,000 dosis de AstraZeneca y alrededor de 100,000 vacunas de Pfizer, mientras que el resto será de otros laboratorios y servirán para completar la vacunación de mayores de 18 años. Internacional. Estados Unidos advirtió este miércoles que recurrirá a la fuerza si fracasa la diplomacia sobre el programa nuclear iraní, colocándose más cerca que nunca de las advertencias de Israel. Mientras las negociaciones siguen estancadas, el secretario estadounidense Antony Blinken renovó la oferta del presidente Joe Biden de volver al acuerdo nuclear de 2015, roto por el expresidente Donald Trump. Según ese trato con las potencias occidentales, Irán reduciría su actividad nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que su gobierno denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por lo que llamó persecución y exterminio de venezolanos en Colombia por el asesinato de nuestros migrantes que se ha convertido en una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales, dijo la funcionaria del gobierno. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este miércoles que tras la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, varios grupos terroristas vinculados al Estado Islámico se agrupan en este país sudasiático, lo que podría desestabilizar la situación en las naciones limítrofes. Tras la retirada definitiva de las tropas estadounidenses, el poder ha pasado a manos de los talibanes, que están estableciendo su propio orden. Sin embargo, varios grupos terroristas internacionales del Estado Islámico siguen operando en el país, afirmó el mandatario. 5 personas murieron y otras 2 resultaron heridas en el ataque provocado por un hombre armado con un arco y flechas en la ciudad noruega de Kongsberg, al suroeste de Oslo, confirmó la policía este jueves. El jefe de la policía noruega declaró que el individuo de 37 años que asesinó a 5 personas se había convertido al Islam y que la inteligencia policial había identificado signos de su radicalización. Tecnología. La directora de seguridad de Facebook, Antigone Davis, anunció las actualizaciones que tendrán las políticas de intimidación y acoso en la red social en los próximos días en pro de proteger a las personas de este tipo de problemáticas. Señaló que para Facebook existen grupos específicos de personas que pueden recibir un mayor número de ataques abusivos o intimidatorios en su plataforma y el rubro de las figuras públicas es uno de estos, por lo que externó que las figuras públicas no deben ser sometidas a ataques degradantes o sexualizados, por lo que desde ahora se eliminarán en forma permanente los contenidos que sexualicen de forma severa a un famoso. También se eliminarán los contenidos de índole audiovisual como imágenes o dibujos que reflejen de forma despectiva o sexualizada a la figura pública con ayuda de softwares de edición, así como videos o imágenes con los que se intente hacer mofa de una persona y de sus procesos de funciones corporales básicas. De acuerdo a información de medios especializados en Reino Unido, la consola Nintendo Switch OLED ha recibido un lanzamiento impecable. Según los datos, la semana pasada fue la 14ª en la que más consolas se vendieron en el país desde el lanzamiento del sistema original en 2017, y el modelo Switch OLED superó por un amplio margen a Nintendo Switch Lite en su lanzamiento en 2019, que se clasificó como la semana número 57 de mayores ventas de la consola en dicho territorio. Con esto, el lanzamiento de Nintendo Switch OLED ha logrado un éxito rotundo en comparación al del modelo portátil de la híbrida. Espectáculos. Manolo Caro ha iniciado la producción de su 4ª serie para Netflix y la 3ª realizada en España. Sagrada Familia es el nombre de esta nueva historia que además supone el primer proyecto completamente español a cargo del director mexicano. Su filmación ya ha comenzado en la ciudad de Madrid, pero hasta el momento no se han revelado de qué va la trama. El reparto está formado por Nahua Nimiri, Alba Flores, Alex García y Macarena Gómez, entre otros. Hollywood vive uno de sus momentos más complicados ante el posible paro de actividades por parte de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, uno de los sindicatos de la industria del entretenimiento más grandes del mundo. El presidente internacional de la alianza, Matthew Love, dijo que la huelga está prevista para las 12:01 del lunes 18, a menos de que se llegue a un acuerdo. Matthew informó que los trabajadores están sujetos a horas de trabajos excesivas, salarios precarios, descansos poco razonables, horas de comida reducidas o inexistentes y en
ocasiones, sin días de descanso, también se dieron a conocer casos de trabajadores que de manera anónima compartieron en redes sociales que su trabajo realizado para compañías de streaming se paga por debajo del estándar. Deportes. La selección mexicana de fútbol venció este miércoles 2-0 como visitante a su similar de El Salvador en la sexta jornada de la eliminatoria de la CONCACAF, con lo que llegó a 14 puntos y se consolidó en el liderato de la eliminatoria que otorga 3 pases para el Mundial de Qatar. El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, reconoció que padece molestias en su mano para lanzar, pero espera jugar este jueves cuando visiten a las Águilas de Filadelfia. Brady se lesionó la mano derecha en la primera mitad del triunfo de Tampa Bay ante los Delfines de Miami el domingo pasado, situación que tiene un poco preocupados a los Bucaneros de Tampa Bay. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.